Bienvenidos a lo que es el segundo de una serie de 4 videos acerca de mis 20 libros favoritos. Y hoy vamos a ver 5 libros que corresponden de los lugares 15 al 11. Entonces vamos a empezar por lo más bajito, que sería el lugar número 15. Y ni se lo imaginan, en el lugar número 15 tenemos ni más ni menos que un libro de matemáticas, el famosísimo Lehmann de Geometría Analítica. A mí me gustan muchísimo las matemáticas, he dado clases de matemáticas y pues la verdad es que es una pasión. Los que sepan de matemáticas, los que les guste esta materia, pues me entenderán. Yo creo que es importante que una persona no solamente le gusten los clásicos, que no solamente le guste leer, que le guste la literatura en general, sino pues que también le guste la ciencia, que a uno le gusten las matemáticas. Realmente, cuando a uno no le gustan las matemáticas, no es porque sean feas, es porque ha tenido malas experiencias con ellas o malas experiencias con el mundo de las ciencias, pero realmente son cosas apasionantes. Créanme que si yo tuviera tiempo, este libro me gusta mucho. Si yo de verdad tuviera mucho tiempo, créanme que me pondría a leer todo el libro completito y a resolver todos los ejercicios. Es verdaderamente apasionante y este libro pues, es un clásico del mundo de las matemáticas. Me acuerdo que hace muchísimos años, cuando estaba en los primeros semestres todavía de la universidad, yo estudié en la UNAM, que es la universidad más grande de todo México. Iba pasando por la Facultad de Ingeniería, que muy recientemente, hacía unos días, les habían inaugurado su nueva biblioteca, que era gigantesca, pues me metí a ver y me encontré una colección, más o menos los conté exactamente en ese entonces, eran como 700 de estos ejemplares, como 700 Lemans, y yo quedé impresionadísimo de ver tantos juntos, pues porque es un clásico al que pues los estudiantes de matemáticas, digamos intermedias, de ingenierías, pues recurren muchísimo. Este libro es una maravilla, yo lo recuerdo con mucho cariño, el solo hecho de tomar el Lehmann entre mis manos y hojearlo, me traslada hacia mi juventud. Pero bueno, este sería entonces mi libro favorito número 15. Ahora vamos con el número 14. Y ya les hablaré un poquito más de matemáticas. Claro, no será una clase ni nada por el estilo, pero de libros de matemáticas en otros videos. Vamos con el número 14. El número 14 no es un libro, es una serie de libros, pero no voy a hablar mucho de ellos porque ya hice un video muy recientemente acerca de estos. Es la colección de Historia Universal Asimov. Aquí los tenemos y aquí están y les enseño uno de ellos. Es el más antiguo, bueno, que habla de las culturas más antiguas, el del Cercano Oriente. Estos libros fue una colección que Isaac Asimov, que yo lo considero el ser humano más culto de todos los tiempos, hizo entre los años 60 y los años 70. Y alguna vez hace poquito hice un video en el cual yo suponía que si yo perdiera la memoria, pero tuviera tiempo de dejarme una nota recomendándome, una vez que olvidara todos los libros que he leído, me dejara una nota recomendándome a mí mismo por qué libro comenzar, pues yo pondría esta serie de libros y por eso comenzar a construir otra vez todo mi conocimiento. Ahí les dejo el video en las pantallas finales y si ustedes quieren leer toda la colección, que son 14 libros de Historia Universal Asimov, o este nada más, o o algunos cuantos de ellos, totalmente recomendables. Son libros muy disfrutables porque además Isaac Asimov tenía un estilo con el cual no te podías aburrir. Bueno, no, muchos lo conocen nada más como autor de ciencia ficción, pero era mucho más que eso. Entonces, en el número 14 tenemos la colección Historia Universal Asimov. Ahora vamos con el siguiente lugar. Mientras pues aquí dejo este libro, vámonos con el lugar número 13. Y ahora en el lugar número 13 tenemos a esta serie de libros. Es una trilogía, la famosísima trilogía marciana de Kim Stanley Robinson, que es Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul. Aquí les muestro el de Marte Rojo. Es una trilogía extraordinaria, se las recomiendo muchísimo. Es de mediados de los 90. Híjole, los 90, que fue una década tan maravillosa en la cual los seres humanos estábamos tan optimistas con respecto al futuro, porque en el mundo había relativamente pocas guerras, era un mundo
relativamente estable, con cierta prosperidad económica, bueno, menos en México, porque aquí estábamos bastante fregados a partir de 1994, pero eso no importa. Y todo parecía que pintaba como para ser un futuro como los de las mejores novelas de ciencia ficción. Viaja a las estrellas, la nueva generación todavía estaba en sus últimos episodios a mediados de los noventas, pero bueno, claro que llegó el principio del siglo XXI y todo se echó a perder. Pero ni modo, en fin, esta trilogía que es de mediados de los noventas, pues refleja una visión relativamente optimista del futuro que nos espera, que es la colonización de Marte, más o menos desde el año 2026, y esa trilogía abarca aproximadamente 200 años de acción. Me parece que llega hasta el 2000, hasta el siglo XXIII, hasta el 2227, 201 años de acción o algo así por el estilo. Y bueno, todo comienza con los primeros 100 colonos que se dirigen en la nave espacial Ares al planeta Marte en el 2026. Miren, ahorita es el 2023, así que pues a lo mejor sí le va a atinar la fecha exacta Kim Stanley Robinson, el 2026, pero pues yo creo que va a ser un poquito después en realidad. Bueno, pues los seres humanos llegan a Marte. Hay una discusión muy seria acerca de si Marte se debe de conservar como está o si se debe de terraformar. Finalmente el mundo, la Tierra y los colonos deciden empezar a terraformar Marte, empiezan a llegar más colonos, empiezan a llegar más personas de la Tierra, Marte empieza a desarrollar una conciencia propia, finalmente hay revoluciones para independizarse de la Tierra, pero pues esto es mucho después de que los primeros colonos llegan. De hecho, te pinta Kim Stanley Robinson un futuro fascinante. Se empiezan a desarrollar tratamientos para la longevidad, entonces los seres humanos empezamos a rebasar los 100, incluso los 200 años. Empezamos a desarrollar tecnología de tal manera que los seres humanos ya parecemos dioses. Por ejemplo, capturamos cometas y esos cometas hacemos que se estrellen contra las partes deshabitadas de Marte para que liberen agua. Empezamos a elevar la temperatura de Marte para que el hielo, el agua que está en los hielos, se empieza a derretir, Marte empieza a desarrollar mares, pero antes de eso adaptamos a plantas genéticamente modificadas para que Marte se cubra de color verde, y entonces ahí es cuando comienza la acción de Marte Verde. Finalmente, cuando Marte 200 años después ya está prácticamente terraformado y los seres humanos podemos salir a la intemperie sin ningún tipo de ayuda para nuestro cuerpo, ya es cuando están los sucesos de Marte Azul. Se construye un elevador espacial en Marte, que por cierto al final pues sufre de sabotaje y lo cortan y se cae y es un desastre tremendo. Los seres humanos empezamos a colonizar los planetas y las lunas del sistema solar. Por ejemplo, yo creo que una de las partes que más me impresionaron de esta trilogía es cuando los seres humanos logran colonizar parte de Mercurio, porque se coloniza la parte que está en penumbra, que está entre la sombra de la noche y la luz abrasadora del día. Entonces hay una zona de penumbra donde la temperatura es relativamente tranquila. Entonces los seres humanos del futuro construyen un tren que perpetuamente va corriendo y siempre está en esa zona de penumbra, y ahí se puede desarrollar una civilización. Incluso ya en Marte Azul, prácticamente como por el final de la novela, se empieza a descubrir que el tratamiento de longevidad empieza a fallar en las primeras personas en las que se aplicó, los que en ese entonces ya superan por un poco los 200 años de edad, entre los cuales están los primeros colonos del año 2026. Y uno de esos colonizadores que ya tiene un poquito más de 200 años se entristece porque le dice a otra persona que pues, están viendo cómo ya se empiezan a colonizar incluso las estrellas más cercanas. Se capturan asteroides y esos asteroides por dentro se adaptan como naves espaciales, y la humanidad se empieza a dispersar por las estrellas más cercanas. Entonces esta persona le dice a otra que pues, el tratamiento de longevidad le puede fallar en cualquier momento, y le dice: qué envidia tengo de las nuevas generaciones, porque la humanidad está a punto de entrar a una edad de oro, y es una edad de oro que yo no voy a poder ver. Entonces imagínense si ella se lamenta de no ver esa edad de oro, pues nosotros nos lamentamos todavía más.
que pues estamos viviendo al principio del siglo XXI. En fin, es una serie de libros apasionantes, no son baratos. La trilogía marciana es bastante cara, pero es una lectura que les va a agradar muchísimo. De hecho, cuando ya van después de la mitad de Marte Azul, empieza la tristeza de, híjole, pues sí quiero terminar las novelas, pero pues luego qué voy a leer, porque son bien enviciantes estas novelas y la visión de futuro que te pintan es extraordinaria. Entonces, aquí voy a dejar las novelas marcianas de Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul, que se las recomiendo por completo. Y ahora nos vamos al lugar número 12. Y el lugar número 12, a ver, vamos a hacer esto un poquito. Muy bien, pues ahora en el número 12 nos vamos a un libro que para muchos es el mejor libro de todos los tiempos o la mejor novela de todos los tiempos, y bien pudiera serlo, que es Don Quijote de la Mancha, que es, híjole, es un libro del cual se puede decir mucho. Aquí tengo una edición que compré un poquito después, en la que leí realmente primero es esta, que es de Editorial Porrúa, pero pues ya está muy, muy deshecha, pues porque es una edición que pues aquí en casa adquirimos, porque pues ya saben que el Quijote nos lo piden en nivel secundaria, nivel preparatoria. Entonces mis hermanos, mis familiares fueron heredando este libro y lo fueron leyendo para la escuela, y pues después me tocó heredarlo a mí, pero pues yo no lo leí para la escuela, yo ya lo leí más grande. Lo leí cuando todavía estaba joven, pero pues ya no tan joven. Tenía yo creo como unos 28 años de edad o algo así por el estilo. Bueno, pues El Quijote es una obra que difícilmente se puede describir, es enorme. Tú la puedes tratar de describir a muchos niveles. A ver, primero, ¿qué diría del Quijote? Es sin duda el libro más divertido que yo he leído en toda mi vida. Es risa tras risa, es increíble. A ver, no les estoy exagerando, no les estoy tratando de plantear una pose de que yo le entendía al Quijote de tal manera que me hizo reír muchísimo. No, de verdad es un libro divertidísimo, y las risas no las puedes controlar. Eh, a ver, simplemente les pongo como ejemplo la manteada que le ponen a Don Quijote cuando está cuando no paga su hospedaje y se quiere ir en la mañana, y entonces lo empiezan a mantear para castigarlo. Cuando la Piara de Cerdos atropella a Don Quijote y atropella a Sancho Panza. Es risa tras risa, pero como nunca lo he experimentado con otro libro. Pero eso es nada más un aspecto de Don Quijote. Es un libro divertidísimo, pero también es un libro que te hace reflexionar a muchos niveles. Por ejemplo, yo ahorita el libro que estoy leyendo es un libro medieval, que son los cuentos de Canterbury. Y aunque es una obra maestra, es un muy buen libro los cuentos de Canterbury, muchos de los cuentos en sí mismos son odiosos. Eh, Te pintan las cosas como que hay vasallos y hay nobles, y los vasallos tienen que obedecer las órdenes de los nobles, porque los nobles están ahí por orden divina, por designio divino, y nosotros los plebeyos no estamos ahí para cuestionarlos, sino para obedecerlos, amarlos y quererlos. Las mujeres tienen que estar bajo el yugo de los hombres, y las mujeres no tienen opinión, y los hombres, como son muy sabios, el género masculino tiene que mandar sobre el género femenino. Es una cosa horrenda lo que pasa. Es una literatura muy exagerada, donde cada princesa y cada mujer o cada hombre que sale en cada cuento es el más perfecto, es el más bello, y los banquetes tienen los manjares y las especias más exquisitos. Llega el momento en que te comienza a fastidiar, y te deja ver mucho de los defectos de la época y de los defectos que los seres humanos a veces pensamos que hemos superado, pero no, los seguimos teniendo, pero son defectos odiosos. Es una literatura que puede llegar a ser fastidiosa en cierto aspecto, y ahora comprendo más parte de lo polifacético que es este libro del Quijote, porque le hace una burla a ese tipo de literatura. De por sí, el libro de Chaucer, el libro de los cuentos de Canterbury, es una especie de burla
a lo que se pinta en esa literatura medieval, pero Don Quijote de la Mancha es como que la última crítica, la crítica más alta, la crítica magistral a ese tipo de literatura donde todo es perfecto y donde todo está idealizado. Y no, él nos pinta cómo es la realidad, nos pinta cómo somos los seres humanos de verdad y cómo con todo y nuestros defectos y con todo y nuestros vicios, nosotros en un plano muy humano, en un plano muy imperfecto, pues podemos luchar porque las cosas sean mejores y porque nosotros mismos seamos mejores. Ese es parte del mensaje del Quijote, pero en realidad es una obra enorme, una obra inabarcable que nos hace pensar a muchísimos niveles y algún día, antes o después, no lo sé, voy a hacer un video exclusivo acerca de Don Quijote de la Mancha, pero yo espero que estas palabras los estimulen lo suficiente como para que lean este libro, no se van a arrepentir. Es una obra que no tiene desperdicio, pero ustedes decidan si lo quieren leer y yo les aseguro que no se van a arrepentir. Bueno, pues aquí dejamos al Quijote. Bueno, pues ahora vámonos con el último de los libros de hoy, que es el lugar número 11 entre mis 20 preferidos, que es ni más ni menos que La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Este es un libro que yo le habré leído más o menos como entre 1998 y 1999. Eh, es un libro, sí, es difícil de leer. Está escrito por Pedro Calderón de la Barca en un estilo barroco, es un estilo difícil, rebuscado, que hace muchísimas citas muy cultas. Muchas se refieren a la mitología griega. Por ejemplo, el libro comienza, a ver, déjame ver si recuerdo cómo comienza: hipogrifo violento que corriste parejas con el viento, donde rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural al confuso laberinto de estas desnudas peñas te desbocas, arrastras y despeñas. Y todos estos versos tan complicados se refieren nada más a que la protagonista va en su caballo por una montaña, el caballo se desboca, el caballo se asusta y entonces pierde el equilibrio, va a todo galope, se despeña, se mata, pero la protagonista alcanza a salvarse y de eso se trata. O sea, estos versos que les acabo de recitar tratan sobre eso. Sin embargo, cuando uno desentraña el sentido del lenguaje de la vida de sueño, es una obra que te enseña muchísimas cosas. Eh, Trata acerca de un rey, el rey de Polonia, y el rey de Polonia, pues a través de la astrología, ve que su hijo se va a convertir en el azote del reino, que va a ser un rey terrible, va a ser un tirano horrendo, y entonces decide encerrarlo en una torre. Y él pues ignora todo acerca de su existencia. Tiene un maestro que está a cargo de su educación, con la esperanza de que a lo mejor le enseñen a domar ese carácter tan terrible que tiene el príncipe Segismundo, que es el que está encerrado en la torre. Y finalmente, tal y como se dan los acontecimientos, la gente se da cuenta de que tiene un príncipe, se da a conocer la existencia de este príncipe, el hijo del rey Segismundo, lo liberan y efectivamente se comienza a comportar como un tirano, pero todo es una prueba del rey para ver si puede controlar sus instintos naturales, sus instintos violentos, y como no puede hacerlo, lo duermen con unas drogas y lo regresan a la torre, y cuando Segismundo se despierta, otra vez está entre cadenas y se está preguntando si todo lo por qué fue ese sueño tan extraño que tuvo. Pero después la gente del pueblo, que ya sabe que ahí está Segismundo, vienen a liberar a su príncipe porque lo quieren de regreso, porque no saben lo terrible que es. Pero entonces Segismundo, ya no pudiendo él distinguir lo que es realidad de lo que es un sueño, de lo que es fantasía, él empieza a cambiar su comportamiento y empieza a ser más tolerante y empieza a ser más sabio. En resumen, esta obra de La vida es sueño, que es una obra bellísima, nos enseña, pues, nos enseña a juzgar la vida. No tanto nos enseña que la vida pueda ser un sueño que nosotros estamos viviendo, que a fin de cuentas puede ser. Más bien nos dice que la vida es algo que se nos presenta
que vamos a experimentar y que algún día se va a acabar. ¿Es irremediable? Pregúntenle nada más a Pedro Calderón de la Barca, que ya murió hace como 400, 500 años. Si la vida no es sueño, pues sí, la vida es como un sueño efímero, nosotros somos efímeros, estamos aquí nada más un rato y después ya no vamos a estar. Y pues si esa es la realidad de la existencia humana, pues más vale portarnos bien, más vale hacer que, tratar de hacer que a los demás, a nuestro prójimo les vaya bien, porque pues la vida es nada más como un sueño y es lo mejor que pudiéramos hacer. Y pues si es realidad, pues todavía más por ser una realidad y no nada más un sueño. De eso es de lo que se trata más o menos La vida sueño de Pedro Calderón de la Barca, que es una de mis grandes obras favoritas. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar el video. Estos son mis obras favoritas, mis libros favoritos de el lugar número que sería el número 11 para esta, 12, 13, 14, 15, del 15 al 11, y le vamos a dejar hasta ahí. Espero que les haya interesado, espero que hayan disfrutado de este video y si se les antoja consultar, comprarse o a ver qué hacen con alguno de estos libros, pues adelante, no se van a arrepentir. Bueno, pues ahí le dejamos. Muchas gracias, yo soy Roberto y nos vemos en un próximo video.